Saludos amigos de Alerta Cristiano, bendecidos. Para mí es un placer estar con ustedes como semana tras semana lo hemos venido haciendo ya desde el mes de abril del año pasado. Hermanos, reciban un abrazo fraternal, sobre todo a los hermanos de Europa, África, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y hermanos puertorriqueños, de más está decirle, como siempre, nuestro cariño desde Alerta Cristiano. Amigos, hoy la palabra que quiero compartir con ustedes es Juan capítulo 3, versículos 31 a 32. Dice la palabra de Dios: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hermanos, como en todos los programas de Alerta Cristiano, primero que nada, los que somos convertidos sabemos, conocemos la verdad. Jesucristo es la verdad. Pero esa misma palabra nos motiva a buscar la verdad siempre. Y eso incluye las situaciones que de día a día tenemos que enfrentarnos, que tenemos que vivir. Y desde Alerta Cristiano siempre buscamos ver la verdad de las cosas, inclusive hasta lo que se nos esconde, lo que se nos oculta, las tramoyas del enemigo. En este programa buscamos mantenernos fiel a las enseñanzas de Jesús, nuestro Salvador. Hoy la iglesia, los cristianos, estamos viviendo un momento trascendental. O dejamos de influenciar y afectar positivamente nuestra cultura, que no es otra cosa que nuestro quehacer diario, la vida diaria, o nos vamos opacando y nos vamos conformando al mundo. Si hacemos lo primero, todo puede cambiar. Si hacemos lo segundo, cada vez la iglesia, los cristianos, iremos siendo menos relevantes y seguiremos viviendo de crisis en crisis. Como he titulado un escrito en Alerta Cristiano, que le titulé De los likes a la acción, decía en ese escrito que los cristianos tenemos muchos conocimientos teológicos, bíblicos para opinar y para asumir posturas en torno a las situaciones a las cuales nos enfrentamos. Constantemente estamos dándole like en las páginas de Facebook a todo aquello que nos gusta, que nos llama la atención, que nos mueve, que nos motiva. Y ese es el ejemplo que estoy teniendo en la página de Alerta Cristiano que tenemos a diario, ¿verdad? Y es increíble, eso me hizo reflexionar de que el teclado de la computadora o el teléfono inteligente está a menos un pie de distancia y nos resulta fácil opinar. Pero la pregunta importante y clave es: ¿tenemos las convicciones para pasar de los likes a la acción? Les invitamos a que con honestidad contestemos qué estamos dispuestos a sacrificar para entrar en acción en estos momentos cruciales que vive Puerto Rico y el mundo. ¿En qué lugar cada uno de nosotros se va a colocar para luchar, para redimir, para levantar a nuestros respectivos países? En nuestro caso, para levantar a Puerto Rico. Estamos hablando de sacrificios, hermanos. Sacrificios de nuestros intereses, de nuestra comodidad, de nuestro dinero, de nuestros planes, intereses partidistas y nuestros deseos frente a lo que Dios le interesa. ¿Son los deseos de Dios los nuestros? ¿A quién pertenece nuestra vida? ¿A nosotros o a aquel que nos ha salvado? Corintios 6, versículo 19. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dos cosas fundamentales debemos hacer como iglesia: entrar en una relación profunda con Dios, lo que yo he llamado subir a la montaña, y bajar de la montaña a hacer lo que hizo Moisés: conducir a su pueblo
a través del desierto hacia su libertad. Por eso la palabra de Dios nos va a llevar a la verdad. Que no se nos olvide nunca el libro de los Hechos. No le pidamos nunca a Dios que guíe nuestros pasos si no estamos dispuestos a mover nuestros pies. Hermanos, con esta introducción quiero pasar de inmediato. Hoy tenemos un programa muy especial. Todos los programas, ustedes dirán que siempre digo lo mismo, todos los programas son especiales y en efecto lo son. Hoy nos honran con su presencia dos damas que han subido a la montaña a relacionarse con Dios y que han bajado a pagar el precio en el foro público, enfrentándose a los retos y situaciones que tienen nuestros valores en Puerto Rico. Me refiero a la licenciada Sonimar Lozada, a quien tengo a mi derecha. Sonimar, bienvenida, Dios te bendiga. Gracias, encantada de estar con ustedes en este día y con tu público, encantada, gracias. Gracias. Y también me refiero a alguien que ya ustedes conocen, ya que Sonimar es la primera vez que nos visita, pero Claribel Maldonado ha estado con nosotros y inclusive nos ha sustituido en las ocasiones en que hemos estado fuera del país. Claribel Maldonado, una vez más, bendecida, bienvenida a nuestro programa. Gracias, licenciado, y gracias al público que nos abre su espacio personal y ya tiene Alerta Cristiano en cuenta, ¿verdad? Como parte de todo ese acervo y todo ese esfuerzo que hemos hecho educativo, porque estamos en tiempos que lo ameritan. Así es que gracias a todos. Amén. A Dios primeramente. Amén. De inmediato, lo primero que quiero es que nuestro público todavía las conozca a ti, Claribel, que te conozca más, y a Sony, que por primera vez está ante nuestro público. Hablar algo de ustedes. Vamos a empezar por Sonimar. Sonimar, entiendo que eres abogada. Háblanos de ti un poco. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu práctica? Mi práctica es privada. Trabajo como abogada. Soy abogada hace 8 años. Pero particularmente desde que estoy en los caminos del Señor, pues he dedicado todos mis esfuerzos, ¿verdad? Utilizando mi profesión como herramienta para continuar y adelantar mi llamado, que ¿verdad? Es el servicio al Señor, y es un llamado muy particular, ¿no? Porque es cómo logramos conectar ese llamado del Señor, cómo llevamos los valores, ¿verdad? Nuestros valores cristianos dentro de la legislación de los hombres. O sea, cómo llevamos los valores, adelantamos los valores del reino dentro de nuestra legislación en Puerto Rico y obviamente las influencias que estamos teniendo de otras jurisdicciones y demás. Así que desde hace 2 años trabajo con la Alianza de Juristas Cristianos, que es una corporación sin fines de lucro que se dedica a educar, a llevar un mensaje de prevención, ¿no? y llevar alertas en lo que tiene que ver con cualquier incidencia que tenga la legislación o propuestas de legislación que intente imponer el Estado en contra de los derechos de expresión, de libertad de culto y religión para nosotros los puertorriqueños. Debo indicarle a nuestros amigos que cuando yo me inicié en estas luchas en Puerto Rico, allá para el 2006-2007, comencé incorporándome a la Alianza de Juristas Cristianos, y lo que en aquel entonces éramos asesores y todavía lo son, de la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia. La experiencia vivida con la Alianza de Juristas Cristianos fue hermosa, fue para mí muy edificante, y aprovecho para mandarle un saludo a las abogadas y abogados de la Alianza de Juristas Cristianos, en especial un abrazo bien especial a Mirna Yolanda López Peña. Me perdonan. Quiero mucho a Mirna. Oramos por su salud. Ella no está con nosotros en Puerto Rico ahora mismo. Ella es la fundadora de la Alianza de Juristas Cristianos y de la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia. Una luchadora enorme por los principios del reino. Y un abrazo a la presidenta Ivette
Montes y a Willy, su esposo, a quien sabe que siempre nuestro cariño está con ustedes. Así que, y Claribel, háblanos de ti. Bueno, pues primeramente esposa, segundo madre de 2 varoncitos de 10 y 14 años, que siempre estoy hablando de ellos en todos los programas y ya los encatarro al público con las anécdotas con mis hijos. Y luego todo lo demás, ¿verdad? Profesional, apasionada por la educación, desde niña, todo lo que estuviera al alcance de mis manos para devorar en lectura, pues ahí iba yo y como dicen ahora, era un escáner, caía un libro, una revista, todo lo que fuera en mi mano y yo lo devoraba. Gracias al Señor, ese don, ¿verdad?, que me dio, pues lo ha usado para traerme a conciencia, ¿verdad? Mi camino ha sido largo, no toda mi vida estuve confrontada con la verdad que liberta, pero eso es otro testimonio. Desde el 2004, miembro de la Junta de Mujeres por Puerto Rico, que no es otra cosa que un grupo de madres y mujeres que estaban diciendo, bueno, todo lo que nos han enseñado, ¿verdad?, todos estos cambios sociales, como que no nos están dando los buenos resultados que nos prometieron, y empezamos a meditar, a reflexionar, a educarnos. Fuimos confrontadas y dijimos, bueno, aquí hay que dar un giro de 180 grados, y empezamos a educar a mujeres y luego le extendimos a hombres, a jóvenes, y queremos llevarlo hasta niños. Todo lo que tenga que ver con la santidad de la vida, la educación integral, del derecho natural de los padres a educar a los hijos en sus valores judeocristianos, y también, ¿verdad?, aunque no somos abogadas, pues nos educamos y nos preparamos en cómo defender las libertades civiles de conciencia, de expresión y religiosa. Y retomando lo que tomaste del nacimiento de la Alianza de Juristas Cristianos, nosotras decimos, ¿verdad?, en lenguaje sencillo, la Alianza de Juristas Cristianos y todos los abogados allegados son producto y son una oración contestada. Y nosotras siempre le decíamos a la licenciada Mirna Yolanda López que ella era una oración contestada en patas, o sea, caminante. Así es que damos gracias a Dios por eso y fuimos confrontadas, dijimos sí, nos preparamos, nos educamos, todavía nos tiembla hasta el pelo, no somos unas eruditas, sí tenemos nuestras profesiones, pero las hemos puesto al servicio de esta causa. Claribel, yo entiendo que tú eres profesora invitada en la Universidad Católica. Sí, allí estamos hace varios años, ya va para el 3er año, en un esfuerzo de un curso de ética que empezó con los estudiantes de honor, pero ya se ha abierto a toda la matrícula, tanto en el campus de Arecibo como el de Ponce, y el curso se llama Asuntos Contemporáneos de Política y Ética. Y eso es un semillero valioso, una bendición, porque se les va confrontando a los muchachos, fíjese, no con religión ni con Biblia, sino cómo científicamente y cómo intelectualmente ya hay un acervo de datos, un montón de estudios que confirman la ética bíblica y que es lo que da el verdadero crecimiento y desarrollo humano. Fíjense, hermanos, tenemos 2 damas hoy que nos visitan. Yo diría 2 mujeres completas en el sentido amplio de la palabra, que tienen sus profesiones, casadas, sus esposos, tienen hijos y están integradas a ser apologistas, a ser guerreras por nuestra fe en medio del quehacer cultural puertorriqueño. Este programa siempre trata de levantar la mujer al mismo nivel del hombre en términos de lucha, en términos de identidad, de todo lo que Dios les da. No tenemos por qué tenerlas a menos, todo lo contrario. Aportan de una manera muy, muy significativa, sobre todo en las áreas que ustedes van a ir viendo. Hoy se nos está acabando el tiempo del primer segmento, pero hoy vamos a seguir
con el tema del programa anterior. Como ustedes recordarán, en el programa anterior, ellas dos estuvieron con nosotros y estuvo con nosotros también la señora Tamoa Vivas de Alerta Puerto Rico. En aquel programa dedicamos todo el programa al libro Nuestra Sexualidad. Como ustedes recordarán, a finales del 2013, hace apenas unas semanas atrás, salió a la palestra pública este libro, Nuestra Sexualidad, un libro que causó furor. En apenas 2 o 3 días salió a la prensa, salió específicamente por la radio. Esta madre, esta empresaria, Tamoa Vivas, que lanzó el libro porque lo recibió y lo mostró a la prensa, y de inmediato se levantó un gran furor en el país, porque entendíamos que es un libro totalmente ajeno a nuestra cultura, un libro ideológicamente identificado, y hoy en este programa vamos a profundizar, en la medida en que el tiempo nos lo permita, vamos a profundizar en unos aspectos de ese libro y en unos temas en torno al libro. No es meramente el libro, es lo que hay detrás del libro. Toda una agenda que ustedes saben que se ha venido levantando en Puerto Rico en la última, desde el 2000, 2001, 2002. Pienso en César Rey, el superintendente de la educación en Puerto Rico, aquella famosa carta circular número 3, que el pueblo se levantó y logramos que fuera rechazada. Pero después de esta pausa, seguimos con ustedes, amigos. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos, Alerta Cristiana. Vamos a entrar de lleno al tema del libro Nuestra Sexualidad. Este libro es un libro que le fue entregado a los maestros de salud del sistema educativo puertorriqueño, el sistema de instrucción pública, en agosto del pasado año. Una vez se levantó todo el furor en torno al libro, descubrimos por admisión de la directora del programa de salud, Lilibet Vega, que el libro en efecto fue entregado y que según ella, y aquí pues tengo que aludir a las expresiones de ella, le fue entregado para que los maestros fueran autodidactas, se educaran con ese libro. También nos enteramos que se le había dado un taller de unas horas a los programas, a los maestros, pero yo quisiera ya profundizar, Claribel Maldonado, en el libro. Aquí hay un aspecto ideológico. Aquí se está introduciendo toda una perspectiva educativa con este libro. ¿Tú lo entiendes así, Claribel? Lo entendemos así y tampoco es nada nuevo. Okay. Esto es un deslizamiento, nos están tirando cascaritas, ¿verdad? En todo tipo de cambio social desde el siglo pasado para acá, la llamada revolución sexual, que tampoco era nueva, que venía de los años 1800, pero eso es una conferencia en sí misma. Lo que quiero decir es que es ideológico porque no parte de unos principios objetivos, no da la información completa en términos de salud humana y porque lo que quiere es darle supremacía a cómo un sector interpreta la sexualidad humana. Okay. Yo siempre pongo como ejemplo, imagínense que de la escuela pública o colegio privado, cual sea el sistema de educación, el maestro trate de darle supremacía a su hijo de que el estatus de Puerto Rico más óptimo es la estadidad. Y usted es independentista. Yo me imagino que ese padre brincaría y se armaría un furor en el país.
porque sabemos que el estatus político de Puerto Rico es el botón rojo. O viceversa, que el niño viniera, le hiciera una disertación a usted, demostrando que en clase recibió una influencia desmedida para que el niño terminara favoreciendo el estatus de la independencia y usted es estadista. Eso no es análisis crítico, eso es que le están empujando un sistema de pensamiento. No se está haciendo educación neutral. El Estado está llamado a una neutralidad en muchos aspectos, en no darle supremacía a una idea sobre otra. Entonces, en términos de los programas de educación sexual, hace 40 años eso es lo que se está observando, que no se le da los datos completos científicos de los efectos en el ser humano de la práctica de su sexualidad. Y entonces no se les da el dato completo, o el dato que se les da es una interpretación, una ideología, una idea que tiene un sector que se llaman científicos, pero que en realidad no son científicos, son ideólogos. Tienen máscara de científicos porque hacen unos grados, ¿verdad?, profesionales y unas certificaciones y son supuestamente médicos, sexólogos, psicólogos, tienen su diploma, sí es correcto, tienen sus credenciales, sí es correcto, pero este médico, este sexólogo, este psicólogo está partiendo más bien de su interpretación personal para enseñar sexualidad humana. Y de ahí es que estamos partiendo de que es una ideología. Nos están empujando una manera de pensar sobre la sexualidad humana con un enfoque ético que no es el más honesto. Déjame enlazar esto por una pregunta que le quiero hacer a la licenciada Lozada. Sonimar, Claribel habla de que el Estado se debe mantener, el sistema educativo, neutro. ¿Qué relación tiene esto con la llamada separación de Iglesia y Estado? Bueno, lo que sucede es que en su origen, la separación de Iglesia y Estado se trae precisamente y fue constituida precisamente para separar y alejar el Estado de la Iglesia, para evitar la intromisión indebida del Estado en los asuntos de la Iglesia, no viceversa. O sea, la realidad es que hemos llegado al punto hoy en día en que eso se está usando mucho como un argumento para sacar totalmente todo lo que tiene que ver con Dios, con las distintas religiones y demás, de todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, transversalmente, desde la educación, en nuestra libertad de expresión, de culto. No obstante, esto es como que ha asumido una dirección en la que sin darnos cuenta, ¿verdad?, nos han llevado enredados a todo, en el sentido de que, espérate un momentito, nos sacaron las oraciones de las escuelas. El otro día sacaron la Biblia de allá de la Casa Blanca. Están sacando a Dios de todos los aspectos. Pues mira, pues está bien, no hay problema. Ahora bien, tan malo y tan ilegal es introducir la moralidad cristiana como la moralidad de aquellos que no son religiosos, como de aquellos que creen en la libertad y el libertinaje sexual. O sea que sí podemos poner y hablar de una moral, pero de otra no deja de ser moral. ¿Podría decirse que nos están imponiendo un credo del Estado? Nos están imponiendo un credo del Estado cuando hablando solamente de la Constitución, empezando por ahí, lo primero que la Constitución habla es precisamente que en las escuelas no va a haber sectarismo. Eso lo continúan desarrollando la demás legislación, la ley orgánica del Departamento de Educación, la Carta de Derechos del Estudiante en Puerto Rico, establecen que los estudiantes van a tener derecho a una educación gratuita y libre de sectas. ¿Qué es una secta?
Una secta es un movimiento unas personas que van detrás de un movimiento que luchan por unos, ¿verdad? Por unos valores, los que sean. Así que si nosotros venimos a ver lo que está pasando, lo que ha pasado, ¿verdad? Con lo que estamos viviendo ahora mismo, específicamente ya entrando en el tema del libro, es que simple y sencillamente nos están vendiendo una nueva moralidad, punto. Correcto. Que nuestra posición, que no solamente estamos en desacuerdo por todo lo que ya vamos a comenzar a conversar, pero ciertamente queremos que la gente y el público tenga bien claro que esto no es un issue de religiosos fundamentalistas, esto no es un issue de que los religiosos están pataleteando de nuevo y los evangélicos están haciendo un revolú por nada. No, esto no es un issue de ese tipo, esto es un issue constitucional. Correcto. ¿Dónde queda Claribel, papá y mamá enseñándole a los nenes en su hogar? Bueno, la intención que se lee es un ataque directo a sacar a papá y a mamá de la fórmula. ¿Por qué? Por ejemplo, lo más reciente que tenemos es un supuesto plan decenal de educación, un programa de educación a 10 años en Puerto Rico. Y uno de los ejes temáticos en los que gira ese plan es que el estudiante sea el protagonista, sea el centro. Y eso suena muy bonito, pero lo que está detrás es que el niño sea el protagonista fuera del entorno de papá, mamá, abuelita, tití, pastor, maestro de escuela bíblica. O sea, es secuestrar al niño porque lo tienen cautivo en un salón de clases y allí le voy a inocular, lo voy a inyectar con esta nueva idea, este nuevo enfoque, y le voy a hacer unos ejercicios para que clarifique sus valores. Y clarificación de valores también se escucha muy bonito y muy fino, pero es que deje de creer o que por lo menos cuestione lo que papá, mamá, pastor y maestro de escuela bíblica le enseñó. Déjame ver si yo puedo redondear algo. Se supone, conforme a nuestros principios constitucionales, que los padres son los primeros educadores. Yo, papá, le enseño a mis hijos conforme a unos valores que yo atesoro. No se supone que la escuela le imponga a mis hijos algo contrario a lo que yo les estoy educando. En ese sentido de la neutralidad. ¿Voy bien? Estoy tratando de hacerlo bien sencillo para que nuestro público entienda, como decía la licenciada Sonimar Lozada, que no se trata de fundamentalismo, se trata de pura justicia, lo correcto, la llamada equidad que llaman, o sea, lo que es equitativo. No me impongas en la escuela algo contrario a lo que yo le enseño a mis hijos. En ese sentido, el sistema educativo lo que debe hacer es enseñar ¿qué, Claribel? Lo que tiene que enseñar es a respetar la que ellos llaman la diversidad. Pues en esa diversidad, además de una supuesta diversidad sexual, hay una diversidad de credos, hay una diversidad de familias, ¿verdad? Pues vamos a respetar a todas las familias, a todos los credos, a todos los sistemas de creencias, donde ese niño se está criando y levantando. Y entonces, pues si vamos a ser neutrales, vamos a respetar ese principio. Si un padre me trae una inquietud y yo soy la maestra o la directora de la escuela, en referencia a este valor ético, moral, en este tema en específico de la sexualidad humana, pues yo Estado o representante del Estado tengo que respetar ese principio que es natural y es universal. Vamos a continuar en el próximo segmento en algo que Claribel acaba de expresar y quiero que esté bien claro.
Este y todos los miércoles a las 9 de la noche, el programa Alerta Cristiano con el licenciado Eduardo García Resach por esta tu telecadena SBN y CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos, Alerta Cristiano. En el segmento anterior, Claribel Maldonado nos hablaba del respeto a las familias. Y quiero dejar claro este issue de la familia, porque lamentablemente parte de la ideología de género presenta que hay diversas familias. ¿A qué te referías, Claribel? A las distintas familias en el contexto de cómo están criando los niños, en qué sistema de valores y en qué sistema de creencias. Por ejemplo, yo tengo familias católicas, tengo familias evangélicas, tengo familias que profesan testigos de Jehová, mormones, adventistas. Por ejemplo, en la universidad yo tenía un compañero adventista que guarda el sábado. Pues qué acomodo razonable él pedía para su derecho, ¿verdad? De que se le respetara su libertad de ejercer su religión, que cuando el profesor decía exámenes sábado, había que hacer un acomodo para ese estudiante, para esa familia, ¿verdad? Que se reunía a adorar el día sábado. Pues en ese contexto es que nos referimos. Si queremos ser neutrales, pues entonces tenemos que ser, como usted dijo, equitativos. Y como decía mi abuela, o todos blancos o todos prietos. Sí, me acuerdo de esa expresión. Sonimar, licenciada Lozada, la pregunta es la siguiente. Este libro, Nuestra Sexualidad, ¿hay alguna ley en Puerto Rico? ¿Hay alguna carta circular en el Departamento de Educación que defina ya la orientación educativa hacia la ideología de género? No, definitivamente que no, no existe. ¿Ninguna? Ninguna, no existe nada. Lo único que sí existe es la plataforma política de la administración de turno del Partido Popular Democrático, que en el 2012, cuando fueron a presentar sus plataformas para las votaciones, en la sección de educación, ellos plantearon claramente que ellos tenían la intención específica de traer nuevamente a las escuelas públicas del país la educación de perspectiva de género. Eso está ahí clarito. ¿Y cómo ese partido, específicamente el Partido Popular Democrático, podría implementar la ideología de género en el sistema educativo? Bueno, ahora mismo ellos, la alternativa que han elegido ha sido a través de un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 484, en donde precisamente lo que se plantea, que es de la senadora Maritere González, que lo que se plantea es precisamente traer nuevamente la perspectiva de género a las escuelas del país, llamando nuevamente la atención a la carta número 3, carta circular número 3 del 2008-2009, que fue en su momento aprobada por el secretario de Educación. Estuvo en vigencia un tiempito hasta la administración de Fortuño, que tan pronto entró en poder la administración de Fortuño, ellos eliminaron la vigencia de esa carta circular y de allá para acá no ha habido ninguna otra carta circular que tuviese que ver con el contenido de perspectiva de género en la escuela. Pero también hay que decir que aunque, como dice la licenciada, no hay donde agarrarse legalmente para traerla que no sea por un compromiso político programático, hay unos niveles ya de contaminación en el Departamento de Educación desde el 2002-2003. Sí, un nivel de contaminación para que los televidentes nos puedan entender. Los últimos 14 años hemos venido estudiando y siguiendo de cerca y luchando y batallando en los cambios que se están dando en el Departamento de Educación, lo que empezó como unos cambios primero en el currículo de estudios sociales y luego en el cambio en el currículo del programa de salud escolar. Desde ahí, unos ideólogos vestidos de científicos, bien ubicados en el sistema de educación de Puerto Rico, empezaron a tirar ideas, a escribir,
a infiltrar libros, a dar adiestramientos a maestros desde la perspectiva de la diversidad sexual, del género, de una llamada equidad, diversidad, pero que en realidad estaban incluyendo diversidad sexual o diferentes prácticas de ética en sexualidad humana como si fueran un derecho humano o como si fueran equivalentes a la heterosexualidad y a la práctica de la sexualidad humana entre un hombre y una mujer en el matrimonio, pues el deslizamiento social llegó a la escuela al punto de que entonces empezaron a entrar organizaciones a dar charlas en sexualidad donde ya le estaban validando a los muchachos la falacia del sexo seguro por los preservativos, que sabemos, eso es otro tema para otro programa, ¿verdad? Que no es seguro, esa campaña del sexo seguro que ha ido creciendo desde el HIV de los años 80 para acá. Son cositas, palabritas que se fueron infiltrando en los marcos curriculares del Departamento de Educación, desde estudios sociales hasta programas de salud. Entonces, no hay circular de género, se logró detener por la lucha, ¿verdad?, de todas las organizaciones en común acuerdo y porque el político puso el oído y dijo, pues vamos a detener, vio el sentido común, pero aunque no hay circular de género, sí hay un nivel alto de contaminación en el Departamento de Educación. Estás utilizando dos términos que me llaman mucho la atención. Usaste nivel de contaminación y el término deslizamiento. Amigos, es bueno que ustedes se mantengan al tanto de esto, porque de la manera en que Claribel Maldonado lo presenta es que aquí ya hay todo un montaje en el sistema educativo que no importa el color que esté gobernando, el azul o el rojo, que son los dos colores que se alternan nuestro gobierno, no importa, sea Aníbal Acevedo Vilá, o sea Fortuño, o sea ahora García Padilla, este montaje en educación sigue. Ellos se han encargado de penetrar de tal forma el sistema que, por ejemplo, yo no tengo ninguna duda de que lo que se dice de que el secretario actual de Educación, Rafael Román, ordenó la retirada del libro, eso sea falso. Que por aquello de apaciguar los ánimos, sí, mira, ordenamos la retirada. Posiblemente de aquí, es más, vamos a buscar dónde está el documento escrito que diga que ese libro ya no tiene vigencia en el sistema educativo. Vamos tras de eso. Segundo, posiblemente no haya ningún escrito y dentro de poco veamos algún maestro haciéndonos llegar, como ha sido en el pasado, la queja de que el libro está vigente. Como tantas veces ustedes ven que anuncian unas cosas, las retiran y siguen implementando lo mismo. En ese sentido, le pregunto a la licenciada Lozada, ¿es legal el uso de ese libro ahora mismo en el Departamento de Educación? No, el libro es ilegal. El libro es ilegal. Estamos hablando de una normativa que va desde la Constitución de Puerto Rico, la Constitución de Estados Unidos, hasta normas y leyes que tenemos y normas administrativas también. O sea que esto atañe más bien al derecho de intimidad, al derecho a la libertad de una vida familiar privada que tienen los individuos, que tienen garantizados los individuos. Son derechos fundamentales que comienzan en nuestra Constitución como el derecho básico de la inviolabilidad de la dignidad humana. Y de ahí se derivan entonces el derecho a la intimidad, el derecho a una vida de familia, el derecho a tener hijos y a educarlos conforme a los valores y a las creencias según la fortuna de cada familia. También está en violación a los artículos del Código Civil
que atañen directamente a la patria potestad de los padres sobre los hijos. Los padres tienen, ¿verdad?, el derecho y los derechos y las obligaciones que surgen de la patria potestad sobre sus hijos, que incluyen el derecho a alimentarlos, que ciertamente es mucho más que darles comida diariamente. El alimentar a los hijos incluye el tenerlos bajo su compañía, el cuidarlos, el atenderlos, el educarlos y guiarlos conforme a su moral. La realidad es que esto es una cuestión de la moral es diferente en cada familia. No podemos decir entonces que una moral en cuestión de derecho, que una moral es mejor que otra. En derecho estrictamente hablando, cada cual tiene su moral y cada cual tiene un conjunto de valores por los que rige su vida y así educa a sus hijos. Y tenemos el derecho pleno de hacerlo así. Ahora bien, cuando llegamos al punto en el que la misma Constitución que nos da el derecho a educar a nuestros hijos de la manera en que nosotros entendamos, y está protegido, ¿verdad? Y el Estado lo ha reconocido así, también nos dice que la educación que nuestros hijos reciban en la escuela va a ser libre de sectarismo. Ahí entonces tenemos un encuentro, hay un choque definitivamente, es irremediable en nosotros poder concluir que el contenido de este libro está en violación a los derechos fundamentales de los padres sobre la educación de los hijos, porque ciertamente no es meramente un libro, esto hay que verlo, Eduardo, en un contexto, en una perspectiva más amplia. No es solamente que el libro sea malo, que el libro sea escrito por unas personas ignorantes, ciertamente no. El libro puede ser un buen libro de contenido adecuado para el que esté de acuerdo con lo que dice ahí. Se puede usar en las universidades dependiendo de lo que los estudiantes elijan en un currículo universitario. Pero estamos hablando aquí, tenemos tres cosas que afectan, para resumirlo. Número uno, el contenido del libro, el cual hace determinaciones de qué es bueno y qué no es bueno, qué es normal y qué no es normal. Dame un ejemplo. Por ejemplo, el libro habla, por ejemplo, de que las relaciones homosexuales son normales, que las relaciones anales son normales. El libro presenta una ilustración gráfica y muy cruda, al punto de que no la podríamos ni siquiera pasar en el programa, de dos mujeres teniendo sexo oral en una posición desnuda, o sea, como una ilustración muy gráfica. Y lo presenta como algo normal, como parte de una relación sexual adecuada. Entonces ahí ya estamos entrando a hacer unas asignaciones de qué es bueno y qué es malo, qué es moral y qué no es, ¿verdad? Y al entrar entonces ya al contenido, al mezclarlo con que tenemos maestros que no están ciertamente adecuadamente preparados para dar este material. Y número tres, que tenemos unos estudiantes cautivos, como una audiencia cautiva. Correcto. En sus aulas escolares. Definitivamente todo eso mezclado resulta irremediablemente en una violación a los derechos de los padres. Sí, porque en el sentido de que aún el libro, yo diría, licenciada, que no está ni adecuado para los mismos adultos, o sea, los maestros, porque ni tienen la información completa en los efectos de salud, y al ser una interpretación de la sexualidad muy acomodaticia, ese libro en las manos de un maestro que no está balanceado emocionalmente y menos en su área de sexualidad, es un misil. Y no es ni la primera ni la última vez que nosotros escuchamos que un maestro puede estar acosando sexualmente a sus estudiantes, y la noticia que hace par de años surgió de una fiesta inapropiada de maestros con unos elementos sexualizantes. O sea, el Departamento de Educación tiene que tomar en cuenta el contexto humano, que aún para los maestros es un arma de doble filo ese libro. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes, amigos, porque esto se pone interesante. Alerta Cristiana. Regreso con ustedes, amigos, Alerta Cristiano. Entramos en nuestro último segmento de este programa. Se han quedado unos puntos que vamos a tratar de ver cómo los cubrimos. En el caso de Claribel Maldonado, yo le quiero preguntar, Claribel, ¿este asunto afecta la civilización?
hay algo que nuestro pueblo, de donde nuestro pueblo se puede ir a estudiar, a ver qué ha pasado en civilizaciones anteriores donde se ha empezado esa contaminación, donde se ha empezado a vivir ese deslizamiento. Sí, de hecho, toda esta perspectiva de ideología de género y diversidad sexual parte de unos intelectuales de los años 1800, a finales de los años 1800, y otros de a mitad del siglo XX. Por mencionar el psicólogo Freud, que todo el que ha ido a la universidad ha escuchado del psicoanálisis Freud, se ha probado que su enfoque de que mientras más tú reprimas la sexualidad, más neurótica se pone la gente, es falso. Correcto. Pues cuando Freud estipula esto de que mientras más tú reprimas la sexualidad, la civilización se pone más débil, surge entonces el antropólogo J.D. Unwin, británico, en el 1934, y hace un estudio de civilizaciones, la romana, la griega, los moros, los sumerios, los anglosajones, y analiza cientos de miles de años de esas civilizaciones, ¿verdad?, principales. Y estudia cuál era la ética en sexualidad humana que tenían estas civilizaciones. ¿Unwin era cristiano? No, eso es lo interesante, que el hombre no era ni pastor, ni predicador, ni creyente. De hecho, este antropólogo quería probar positivamente el principio de Freud. Él fue buscando probar eso. Él fue buscando probar su teoría de que Freud estaba correcto. Y qué sorpresa, cuando analiza todas estas civilizaciones, se dio cuenta que mientras más relajaban su ética en sexualidad humana, más pérdida de energía, él lo enfoca desde el aspecto de la energía, más pérdida de energía tenía esa sociedad, empezaban a dejar de producir hasta que caía el imperio. Y esto se dio en todas esas civilizaciones, pero este es lo que llaman muchos el estudio perdido. ¿Por qué? Porque no le conviene a los ideólogos en diversidad sexual y de género enseñar este gran hallazgo de que toda sociedad que relajó sus principios de ética sexual caía en cuestión de 1 o 2 generaciones. Estamos hablando en 30, 40 u 80 años en el mejor de los casos, ya ese imperio caía por haber relajado su sistema de valores en sexualidad humana. ¿Y qué dice Unwin en cuanto a la actual civilización de la que formamos parte, porque estamos atados a los Estados Unidos? Que estamos en un punto crítico. Por ejemplo, podemos interpretar y ver eso cuando vimos ese deslizamiento en el efecto Bill Clinton. Todo el mundo podrá recordar que el presidente de Estados Unidos cometió más que imprudencias, ¿verdad?, unos actos impúdicos en la oficina oval de la Casa Blanca con una estudiante interna, Mónica Lewinsky. Todo eso fue público. De hecho, yo estaba en Washington, D.C., cuando el presidente dio la conferencia de prensa que dijo, yo no he estado con esa mujer. Yo no he tenido relaciones sexuales con esa mujer. Yo estaba en D.C. cuando él dio esa conferencia, estaba en un bistro comiendo fabuloso y en el televisor el presidente de Estados Unidos diciendo eso. Cuando sale a relucir toda la verdad, que sí se dio una situación que fue impúdica, que hubo en el Congreso todas las vistas que dio para ver si residenciaban, se vio un deslizamiento. Pero vamos a separar, eso es una cosa, y que el hombre está gobernando bien y estamos prósperos y estamos aquí y allá, es aparte. Y entonces eso no compaginó de Bill Clinton para acá, que acelerado ha sido el relajamiento de la ética en sexualidad en el Departamento de Salud, Departamento de Justicia, Departamento de Educación. Eso es para poner un ejemplo. Y aquí en Puerto Rico, desde los años 50 para acá, ha tocado, ¿verdad?, varios partidos, varios gobernantes. La misma ley que tenemos de no habrá hijos ilegítimos, ¿de dónde salió, licenciado? Cuando el fenecido, ¿verdad?, Muñoz Marín, muy distinguido y buen gobernante, ¿verdad?, y tiene su historia, estaba también
en su experiencia personal viviendo que tenía una relación y tuvo una hija y esa hija quedó cubierta por esa misma ley que él creó. Claro. No estamos emitiendo juicio aquí de lo que él hizo ni de la ley, si es buena o mala, pero para tener ejemplos claros, Correcto. ¿verdad? Sí, de cómo se relaja la moral y las consecuencias. Y lo acelerado que va. Y ahora mismo estamos en un punto crítico. Correcto. Pero quiero hacer un comentario rapidito. Estamos en una audiencia cristiana, ¿verdad? Y dicen, ay, pero es que eso es profético. Ustedes están hasta tratando de dilatar la venida de Cristo con esta lucha. Les respeto, hermano, en su apreciación, pero lo profético no quita lo valiente. El maestro de mi vida, Jesucristo, era de gracia y de verdad. Y él sabía que era profético, que iba hacia una cruz a hacer una obra, pero que él iba para la cruz no matter what, no le quitó el declarar verdad. Correcto. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer como buenos discípulos de ese maestro. Bueno, la alternativa, yo lo he presentado mucho en la página Alerta Cristiano, la alternativa es cruzarnos de brazos, no hacer nada, y ver cómo pues la pedofilia puede avanzar, cómo el abuso de los maestros puede avanzar, cómo la violación de los principios puede avanzar, y es posible que estemos acelerando también el infierno. O sea, vamos a ver para qué, cuál fue el mandato de los cristianos, a avanzar, a hacer lo que teníamos que hacer. Sonimar, no quiero cerrar el programa sin preguntarte, ¿qué pasa con el maestro a quien se le pone este libro en las manos? Pienso en el maestro cristiano. Háblame de tu particular punto de vista. Ciertamente hemos conversado mucho sobre los niños, porque obviamente es nuestro mayor interés, porque son, ¿verdad?, las criaturas indefensas, ¿verdad?, que no tienen manera de defenderse en las aulas. No obstante, aquí hay otra serie de derechos que están siendo violados, incluyendo los de los maestros. Un maestro cristiano que va a trabajar a una escuela pública no firma un contrato sentenciando sus valores a que se queden en su casa. Ciertamente, los maestros tienen libertad de conciencia, gozan de la libertad de conciencia garantizada por ambas constituciones. Eso es un derecho implícito que surge del derecho a la intimidad y de la vida privada. Y bien importante que tanto, y este mensaje es tanto para los maestros como todos los demás profesionales y dueños de negocio que en este momento están viendo su profesión, su modo de ganarse la vida, se están viendo ahora mismo intimidados, están siendo intimidados por el Estado, porque la realidad es que nosotros gozamos de unos derechos constitucionales, pero mientras nosotros no llevemos nuestra voz, nosotros no llevemos el mensaje de realmente, o sea, cuál es la verdad, nosotros estamos llamados a comprar la verdad, no venderla. Nosotros no podemos dejarnos engañar por todas estas teorías que nos han estado tratando de vender, mucho menos permitir que nuestros hijos sean indoctrinados en este tipo de ideología. La realidad es que no solamente son argumentos religiosos y morales, estamos hablando de la verdad. Nuestro Dios es un Dios de justicia y de verdad y en derecho. Así que nosotros, por eso es que nosotros cuando vamos a reclamar todo este tipo de intromisión indebida del Estado en los tribunales, nosotros vamos a, usted tenga la confianza que nosotros vamos a ir a argumentar hablando de derechos constitucionales garantizados por el mismo Estado que quiere entrometerse indebidamente en su vida familiar y en su intimidad. Y el estudiante, este libro, según nos han indicado, es para la clase de salud en intermedia y superior. Ya a esa edad, un niño cristiano tiene unos principios y sus padres esperarían que ese niño viviera, ese joven, conforme a esos principios. ¿Y qué sucede con ese joven a quien el maestro le viene con las enseñanzas que vienen de ese libro? Los estudiantes tienen derechos de expresión, derechos de libertad de expresión en las aulas escolares reconocidos por la jurisprudencia federal y también por la de Puerto Rico. Eso está en la Carta de Derechos del Estudiante claramente establecido. Así que un estudiante cristiano que se sienta que en su salón de clase están de algún modo intimidándolo
o haciéndolo sentir mal o diferente, ¿verdad? Mal, por sus creencias y sus valores cristianos, tiene derecho a, con respeto, dejarle saber a su maestro que no está de acuerdo con la moralidad que está pretendiendo ese maestro en ese momento, darle publicidad. Correcto. En el aula escolar, y así también los padres tienen que estar pendientes a todo este tipo de situación que estén viviendo sus hijos en la escuela, porque hay maneras de llevar los reclamos. No tenemos por qué conformarnos con lo que el Estado quiera imponernos. Cada cual tiene derecho a tener y vivir su moralidad como mejor entienda. El problema es cuando nos quieren imponer a nosotros una que va incide, ¿verdad? Y va en contra de nuestros valores cristianos, definitivamente. Ahora me gustaría que la hermana Claribel Maldonado nos despida. Ella me había pedido, tenía intenciones de hacer una exhortación. Claribel. Estimado hermano, amigo, pastores, liderato, papás, mamás, ciudadanos en general, estamos en un punto crítico como habíamos dicho, y como cristianos debemos decir lo que dijo Pablo: no he rehuido de dar todo el consejo de Dios, por tanto soy libre de la sangre que se vierta. Pues así tiene que usted asumir una responsabilidad como sacerdote de su hogar. Dele todo el consejo, edúquese, háblele a sus hijos, hable a sus feligreses en su iglesia, para que pueda después dar cuenta y decirle al Señor que no rehuí de dar todo el consejo. Así es que es un punto crítico, hacemos un llamado y una exhortación a educar en estos temas desde la casa y también en la iglesia. Es tiempo. Y queremos anunciarle, ¿verdad?, a las iglesias, a las congregaciones, a los pastores, que nuestros programas no solamente son vistos semanalmente, sino que después de un tiempo ustedes pueden acceder a Alerta Cristiano en YouTube y tomar estos programas y usarlos como partida para talleres. Se nos ha terminado el tiempo, ha sido un placer. Gracias, Claribel Maldonado. Gracias, licenciada gracias Lozada. Ha sido verdaderamente un placer y un honor para mí. Alerta Cristiano, que Dios les bendiga.